Donald Trump quería que sus aliados fueran a la guerra con él, pero como nunca los consultó, nunca los tuvo en cuenta, bueno, la OTAN le dijo que no. Estamos hablando de España cerrando su espacio aéreo a aviones militares de Estados Unidos, Italia negándole una base en Sicilia al país que la liberó en la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido diciéndole a Estados Unidos que sus portaaviones no participarán. Y todo esto con una guerra activa, con muertos, con el estrecho de Hormuz prácticamente bloqueado y el precio del petróleo rozando los $100. Y ahí es cuando Donald Trump pues abrió la boca y dijo algo que nadie esperaba escuchar, algo que lleva décadas sin decirse en voz alta. Y esto se puso muy interesante. A ver, para entender lo que está pasando hay que retroceder un poco. Desde finales de febrero, Estados Unidos e Israel pues llevan semanas bombardeando Irán. Sí, una guerra abierta, no amenazas, no sanciones, bombardeos. Y como consecuencia de eso, Irán ha cerrado o casi cerrado el estrecho de Hormuz. ¿Y eso qué significa? Pues básicamente que por ahí pasa el 20% del petróleo y el gas que consume el mundo. Una quinta parte. Si eso se corta o se encarece, se nota en todas partes. En los surtidores de gasolina en Texas, en las facturas de calefacción en Alemania, en el precio del transporte en Brasil. O sea, es esa clase de punto importante en el planeta, el estrecho de Hormuz. Entonces, Donald Trump, que tiene esa guerra entre manos, necesita ayuda. Necesita que sus aliados de la OTAN manden barcos al estrecho, abran sus bases, permitan el paso de aviones militares de Estados Unidos, cosas que, ojo, han sido rutina durante muchas décadas. Miren, aquí viene la parte más importante y más delicada. Europa dijo que no. No en voz baja, en voz alta y con nombre propio. España cerró su espacio aéreo a aviones militares de Estados Unidos con destino a Oriente Medio. Italia le negó el uso de una base aérea en Sicilia. Francia cerró su espacio aéreo a aviones cargados con armamento rumbo a Israel. Polonia dijo que sus misiles Patriot no se mueven un centímetro. El Reino Unido, el de la relación especial, el que siempre ha seguido a Estados Unidos a todas las guerras desde 1945, tampoco. Donald Trump reaccionó, obviamente, como Donald Trump, ¿no? Llamó a la OTAN un tigre de papel. Insultó a Keir Starmer, diciéndole que ni siquiera tiene marina. Y después, en una entrevista con el Telegraph de Londres, dijo que sacar a Estados Unidos de la OTAN está más allá de la reconsideración. O sea que ya no lo está considerando, que ya está decidido. O al menos eso quiso que entendiéramos. Bueno, pero esperen porque antes de seguir con la OTAN hay que hablar de algo que está debajo de toda esta historia, algo que mucha gente pregunta y que incomoda responder. ¿Quién empujó realmente esta guerra? Según una investigación de Reuters basada en 3 fuentes, Netanyahu llamó a Trump en menos de 48 horas antes de que empezaran los bombardeos del 28 de febrero. Le dijo que nunca habría una mejor oportunidad para golpear a Khamenei, el líder supremo iraní, que estaba reunido con sus principales lugartenientes en Teherán. Le planteó que podría pasar a la historia eliminando un régimen odiado por muchos iraníes. Y también le recordó algo que Donald Trump lleva años rumiando, que Irán, según Israel, estuvo detrás del intento de asesinato contra él en 2024. Eso fue la llamada. Y unas horas después, cayeron las primeras bombas. Claro, Netanyahu lo niega, ¿no? Obviamente. Netanyahu dijo, ¿alguien cree que yo le puedo decir a Donald Trump qué hacer? Eso dijo en rueda de prensa. Y Donald Trump insiste en que la decisión fue exclusivamente suya. Obviamente, con el ego de Donald Trump, nunca va a decir que alguien tomó una decisión o que lo impulsó a tomar una decisión por él. Pero hay un detalle que llama la atención. El propio Marco Rubio, el secretario de Estado, reconoció sin querer en una entrevista que sabían que Israel iba a actuar, que eso iba a provocar ataques contra fuerzas americanas y que por eso decidieron actuar primero. O sea, admitió que siguieron el calendario de Israel. Y el contexto importa. Netanyahu lleva décadas presionando a Estados Unidos contra Irán. Lo hizo en 2002 con Irak. Lo hizo contra el acuerdo nuclear de 2015 y ahora está en plena campaña electoral en Israel con juicios pendientes y con una aprobación del 81% de la población a los ataques. El gobernador de California, Gavin Newsom, lo dijo sin rodeos. Benjamin Netanyahu necesitaba esta guerra por razones políticas propias. Y no es el único que lo piensa. Ojo, lo que no queda claro, amigos, es si Donald Trump fue manipulado o si simplemente encontró en esta guerra una razón que ya quería encontrar. En el fondo, esas dos cosas no se contradicen y ahí está el problema. Bueno, ¿y quién le dijo que sí a Donald Trump? Porque, bueno, no todo el mundo dijo que no. A ver, hay que ser justo. Los países del Golfo, Arabia Saudita principalmente, pues han estado animando a Washington por lo bajo a seguir adelante. Les conviene debilitar a Irán. Es su rival regional desde hace décadas. Y además, más de 20 países firmaron una declaración condenando a Irán por el bloqueo del estrecho de Hormuz y apoyando el libre tránsito. O sea, no enviaron barcos de guerra, pero al menos pusieron su nombre en el papel.
Y luego está Pakistán. Pakistán, que ha sido clave. Islamabad se ha convertido en el canal de mediación entre Washington y Teherán. Su ministro de Relaciones Exteriores organizó reuniones con Arabia Saudita, Turquía y Egipto y ha ofrecido su capital para albergar negociaciones directas. O sea, el apoyo real que ha recibido Donald Trump en esta guerra no es el de sus aliados históricos, es el de la geopolítica de Oriente Medio que tienen sus propios intereses. Bueno, luego está el tema legal, que es fascinante. En 2023, el propio Congreso de los Estados Unidos aprobó una ley que le prohíbe al presidente sacar a Estados Unidos de la OTAN. Entre los que la firmaron estaba Marco Rubio, el mismo Rubio que hoy, como secretario de Estado, dice que la alianza tiene que reexaminarse. Básicamente Rubio firmó contra sí mismo. Y Donald Trump firmó contra Trump. Claro, sus asesores legales ya están buscando la vuelta. La idea sería invocar la autoridad presidencial del comandante en jefe para saltarse esa ley. Y entonces el asunto iría a los tribunales. Y con el Tribunal Supremo actual, pues ya sabes, puede funcionar. Hay mayoría conservadora. Miren, a mí lo que me parece más interesante de todo esto no es si Donald Trump va a salir de la OTAN o no, o Estados Unidos, porque no es Trump, sería Estados Unidos el que sale. Es lo que ya ha cambiado antes de que tome ninguna decisión formal. Piénsenlo así. La OTAN no funciona como un contrato en papel, funciona porque todo el mundo cree que funciona. Es como un banco, si la gente confía en él, está bien. Si empieza a dudar, se va al suelo, aunque tenga dinero en las cajas. Lo que acaba de pasar es que los aliados de Estados Unidos han visto en tiempo real Estados Unidos puede arrancar una guerra regional sin avisarles, sin consultarles y luego pedirles que pongan el cuerpo. Y ellos han dicho que no. Y Donald Trump les ha llamado cobardes. Eso no tiene vuelta atrás. Aunque mañana firmen un comunicado de reconciliación, los europeos ya saben que no pueden fiarse de que Washington los proteja si eso implica apoyar políticas que sus propios ciudadanos rechazan. Y eso cambia todo. Hay una segunda capa, China. Miren, ha condenado los ataques, ha pedido un alto el fuego y Trump le ha pedido que mande barcos al estrecho de Hormuz. China dijo que no. Si no lo hizo la OTAN, mucho menos lo va a hacer China. Y sin embargo, en Pekín llevan semanas viendo todo esto con una copa en la mano y una sonrisa discreta. ¿Por qué? Porque China lleva meses proyectando exactamente la imagen contraria a la de Estados Unidos. Mientras Donald Trump lanza guerra sin avisar a nadie, el canciller chino Wang Yi recibía a Keir Starmer, a Macron, a Merz, a los líderes europeos que Donald Trump había insultado semanas antes y les decía, China es una fuente de estabilidad y certeza en un mundo turbulento. ¿Se dan cuenta? Eso no es improvisación, eso es una estrategia. Y hay otro detalle que es brillante desde el punto de vista geopolítico. Irán ha dejado pasar barcos por el estrecho de Hormuz, pero solo de 5 países. Ahí está China, Rusia, India, Irak y Pakistán. El petróleo sigue fluyendo, pero no hacia Occidente. China tiene sus reservas cubiertas, Europa y Japón están pagando precios que algunos analistas proyectan en $200 por barril si el bloqueo se extiende. O sea, básicamente sin hacer un solo disparo, China está viendo cómo su principal rival se enreda en una guerra que no tiene final claro, pierde a sus aliados históricos y le deja a ella el rol de la potencia responsable. Eso en geopolítica es una victoria enorme, amigos. Ahora, ¿qué le pasa a Europa si Estados Unidos se va de la OTAN? La OTAN sin Estados Unidos es básicamente otra cosa. El 70% del gasto militar de la alianza viene de Washington. Los sistemas de inteligencia satelital, los misiles de largo alcance, el mando y control naval, todo eso es estadounidense. Ni siquiera el Reino Unido, con toda su tradición militar, pudo mandar un destructor al Mediterráneo Oriental en menos de varias semanas. Francia sí manda un portaaviones, pero eso es Francia. Y mientras tanto, Rusia observa. Putin lleva años diciendo que la OTAN es un tigre de papel, que en el momento de la verdad, bueno, cada país va a mirar por lo suyo. Y con lo que está pasando en esos 10, 15 días, bueno, esa sería la prueba para Vladimir Putin. Si la OTAN se debilita o se rompe, los países bálticos, Polonia, Rumania, quedan en una posición muy diferente y eso no es un escenario teórico. Los países del este de Europa ya están gastando el 5% de su Producto Interno Bruto en defensa, que es una cifra que no se había visto desde la Guerra Fría. Pero ojo, hay una lectura optimista, bueno, o al menos esperanzadora de todo esto. Algunos analistas dicen que Donald Trump puede ser, sin quererlo, atención a esto, el catalizador que haga que Europa se tome en serio su propia defensa, que deje de depender del paraguas americano y que construya capacidades propias, inteligencia propia, disuasión propia. En el fondo, lo que Estados Unidos lleva años pidiendo, solamente que Donald Trump lo está consiguiendo a base de insultos en lugar de negociaciones.
Ahora, ¿qué le pasa a Estados Unidos si se va? Esta parte es interesante. Y es interesante porque hay una lógica en el argumento de Donald Trump. El estrecho de Hormuz no es estratégico para Estados Unidos. El país es el mayor productor de petróleo del mundo. No necesita ese petróleo. Los que lo necesitan son China, Japón, Corea del Sur y sobre todo Europa. Entonces, ¿por qué gastar recursos defendiendo una ruta que beneficia a tus rivales? Esa lógica tiene su coherencia interna. El problema es que el mundo no funciona así como por compartimentos. El petróleo tiene precio global. Si el barril sube a $200, los estadounidenses también lo pagan en la gasolina, en los alimentos, en el transporte. Ya están pagando más de $4 por galón y eso tiene consecuencias políticas dentro de casa. Y hay otro problema más estructural. Estados Unidos lleva 80 años siendo la potencia que define las reglas del juego internacional. Las instituciones, los tratados, los sistemas de comercio, todo eso fue construido por Washington. Salir de la OTAN no solamente es irse de una alianza militar, es mandar una señal al resto del mundo de que Estados Unidos ya no garantiza nada. Y eso tiene un precio que los mercados, que no son de ningún partido, ya están empezando a calcular. En el fondo, bueno, la pregunta con la que yo me quedo no es si Donald Trump va a destruir la OTAN, es si la OTAN sí va a poder soportar, porque una alianza donde los socios se niegan mutuamente el acceso a bases, cierran espacios aéreos y se insultan en público, pues eso no es una alianza, es una negociación permanente entre países que se necesitan, pero ya no se fían. Y mientras esa negociación se estanca, pues hay alguien que sí tiene claridad sobre lo que quiere, sí sabe hacia dónde va y sí está aprovechando cada segundo de este caos. Ese alguien, ya lo dije, se llama China. Espero que este análisis les haya gustado. Si hoy creen que valió la pena, bueno, coloquen ahí algún comentario. ¿Valió la pena? ¿O estuvo bueno el análisis? No sé, lo que quieras. Y si te gusta el contenido del canal, suscríbete, comenta, comparte. Y si te gusta mucho más, pues bueno, únete ahí a la comunidad de miembros del canal. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.